por las que podemos entrar con libertad. Gracias por el privilegio, mi Dios, que nos das, por venir y poder abrir nuestra boca, confesar tu nombre, aclamar tus maravillas, reconocer tu grandeza, disfrutar de tu presencia, de tu bondad, de tu misericordia. Gracias, mi Dios, porque aunque esta mañana aquí estamos reunidos reconociendo quién eres, al mismo tiempo estamos seguros que al conocerte más habrá más que adorar. Y cada vez que tú abres nuestros ojos y que tu Espíritu Santo nos muestra tu gloria y nos lleva a tu presencia, disfrutamos de conocerte. Gracias, mi Dios, porque no te detienes, que no te escondes, porque no guardas lo mejor de ti, si nos has dado todo. Has abierto las puertas de par en par y nos permites entrar a tu presencia. Y te pedimos, mi Dios, que estando aquí hoy, delante de ti, nos permitas contemplar la gloria de tu Hijo. Permítenos conocer a aquel que dio su vida por nosotros, a aquel que dio lo necesario para que cada uno que ponga su fe en Él, pueda entrar por las puertas de tu trono y contemplar tu gloria con libertad, habiendo sido librados de todo obstáculo y habiendo sido librados de la condición de muerte en la que estamos. Y recibiendo la vida de tu Hijo, podemos entrar por tus puertas con acción de gracias, dice tu palabra, por tus atrios con alabanza. Gracias, Padre, y te pedimos esta mañana que así como nos has permitido cantar, nos permitas escuchar. Aún, mi Dios, por boca de este inútil siervo tuyo, mi Dios, que podamos escuchar tu verdad, la palabra absoluta que tú has dado a tu pueblo, a tu iglesia, a tu esposa, a los tuyos, mi Dios, y que crezcamos en conocimiento de ti, que podamos contemplar las profundidades de tus riquezas y que podamos en ellos ser transformados para la gloria de tu nombre. Y que todo aquel, mi Dios, que no te conoce pueda conocerte, pueda escuchar de tus maravillas y al vernos a nosotros reconocer que hemos estado contigo. Permítenos, mi Dios, por tu misericordia, y en el nombre de tu Hijo lo pedimos. Amén. Antes de que se siente, no se siente. Romanos capítulo 8, verso 20, vamos a leer el 28 y 29. Y sabemos, dice el verso 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. El versículo de este día es el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Puede tomar su lugar. Hace unas semanas nuestro pastor nos hablaba de algunos versículos. Vamos a retomar 3 de los versículos que nuestro pastor nos compartió la semana pasada y antepasada, empezando por el primero de ellos, que se encuentra en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, verso 6. El versículo dice lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El pastor nos comentaba y nos decía, la palabra perfeccionar no se refiere a que la obra sea cada vez mejor. El final, el plan, el propósito final no cambia. Es el mismo. Es más bien que ese final al que vamos a ser llevados de forma total y completa. Nosotros somos los que somos transformados
hacia esa imagen que ya es perfecta. Dios no está mejorando sus planes. Dios no está buscando alternativas. Dios tiene un plan, tiene una imagen, tiene un propósito, y nosotros somos llevados a ese propósito y sabemos que seremos llevados hasta ese propósito de forma total, completa y por lo tanto perfecta. Como veremos en nuestro pasaje del día de hoy, esa forma o esa obra perfecta de la cual el pasaje de Filipenses nos habla es una obra que podemos nosotros conocer de una forma personal e íntima. No es algo que Dios planeó, que dice, bueno, te aviso cuando lleguemos. Como los papás cuando a veces te dicen, papá, pero ¿cómo vamos a hacer? Tú cuando llegues vas a saber que ya llegamos. No es así, sino que lo podemos conocer de una forma perfecta y lo podemos conocer de una forma íntima. El segundo de los versículos que nuestro pastor nos compartió en semanas anteriores está en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 18. El versículo dice lo siguiente: por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué sucede? Somos transformados de gloria en gloria. ¿En qué? En la misma imagen, o sea, en la imagen de Dios, como por el Espíritu del Señor. Nos muestra un poquito de ese proceso, cómo es que sucede. No, hay ciertos aspectos de este proceso y de esta obra que nosotros no podemos ver. No lo podemos contemplar, no lo podemos entender, sucede de forma espiritual. Las últimas palabras del versículo dicen como por el Espíritu del Señor, que literalmente significa como por el Espíritu o por medio del Espíritu, quien es el Señor, quien es el soberano. Es a lo que se refiere. Dios Espíritu es quien hace esta obra que ya es perfecta, transformándonos a nosotros, como dice aquí, a través de la contemplación de la gloria de Dios como en un espejo. Dios Espíritu es el encargado. Y a pesar de que esta obra es difícil verla, ver cómo sucede, porque es algo espiritual que escapa a nuestros sentidos humanos, carnales, normalmente las personas cometen 4 errores en la manera en la que interpretan la forma en la que Dios trabaja en el corazón de una persona. Les voy a contar de una forma muy rápida estos 4 puntos. El primero de ellos es que nosotros inventamos lineamientos que nos protegen de vivir una vida, digamos, saludable. Y por saludable no me refiero de salud, sino me refiero cristianamente correcta. ¿Cómo hacemos esto? Les voy a poner un ejemplo que los judíos hacían. Los judíos tomaron una determinación. Uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, es que no usemos el nombre de Dios en vano. El judío tenía tanto miedo de romper este mandamiento que dijo, vamos a hacer algo, nadie nunca va a volver jamás a escribir el nombre de Dios, ni lo vamos a pronunciar, porque si no lo pronunciamos nunca, no lo podemos pronunciar mal, no lo podemos utilizar equivocadamente. Eso es un error, se perdieron del privilegio de pronunciar el nombre de Dios por miedo de hacerlo equivocadamente. Hay personas que así hacen. Yo no sé si es de cristianos masticar chicle, entonces no voy a masticar ninguna cosa que sea producto del árbol para poder asegurarme que no peco. ¿Por qué haces eso? Porque no comprendemos o no sabemos cómo está sucediendo la transformación en nuestra vida. El segundo de ellos es que nosotros decimos, bueno, aquí la obra es de Dios. Y el obstáculo más grande que Dios tiene para vencer definitivamente soy yo, porque yo estoy tratando de hacer lo que yo creo que Dios quiere que yo haga, y entonces me convierto como en el enemigo o el obstáculo de Dios para transformar mi vida. Entonces, ¿a qué conclusión llego? No voy a hacer nada. Voy a solamente sentarme y contemplar. Y voy a dejar que Dios transforme mi vida de forma, no sé cómo lo está haciendo, pero... Y esto es agotador, y te voy a decir por qué. Porque cuando algo cristiano brota de tu vida, pierdes el tiempo pensando, ¿fui yo en mi esfuerzo o fue Dios quien lo hizo en mí? Y entonces entras en este conflicto mental y te pierdes de disfrutar la transformación de tu vida. La tercera forma es llegar a la conclusión de que yo no soy el problema, porque la Biblia dice que yo soy un hijo de Dios. Entonces el problema debe estar fuera de mí. El problema es el diablo.
El problema son otros. El problema es el gobierno. El problema es la ansiedad. El problema es estos conflictos que yo tengo. El problema está fuera de mí. Yo soy solo una víctima. Y entonces, Dios, por favor, ayúdame y sácame de estos problemas. Y me convierto en una víctima. Estoy constantemente buscando que Dios resuelva cada problema, creyendo que el problema está allá afuera. Yo sería un buen cristiano si Netflix no sacara tantas series tan seguido. No soy yo el problema son ellos, no yo. Yo estoy bien, yo soy un cristiano, yo soy un hijo de Dios, pero el diablo. Y nos perdemos dándole más tiempo al diablo que a Dios. El último de estas formas de interpretar es el de la revelación. Pensamos, si Dios me hablara, si yo viera más milagros, si yo hablara en lenguas, si tan solo la alabanza estuviera un poquito mejor y la predicación un poquito más corta, y si las bancas tuvieran colchones y la experiencia espiritual de buscar a Dios fuera más emocionante y más gratificante, entonces quizá yo podría ser un mejor cristiano. Y entonces ando buscando nada más en donde las luces son más brillantes, la música es más atractiva, los sermones son más light y más buena onda. ¿Por qué? Porque estoy buscando y creyendo que eso es lo que necesito. La conclusión a la que debo llegar es que es una obra espiritual que Dios hace en la vida del ser humano. Y está bien que no la entiendas y que no la puedas del todo comprender. Es parte de ello. Entonces tú puedes decir, ok, bien, entonces ¿cómo le hago? Ok, tú dices que no deben ser a través de tradiciones, tú dices que no deben ser a través de buscar una iglesia cool, todo esto. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo le hago? Y entonces la respuesta que tengo para ti es, sí, es en cierta forma no puedes. Entonces dices, ok, entonces no puedo. Entonces si no puedo, no debo ni siquiera intentarlo, me voy a rendir y voy a nada más. No, eso no es lo que estoy diciendo. No confundas con pensar que hay algo que Dios está haciendo en tu vida que tú no puedes comprender con el hecho de que no debes buscar comprenderlo o disfrutarlo o buscarlo o seguirlo o guardarlo o protegerlo. Eso no es lo que Dios espera de ti. Vamos ahora sí a nuestro pasaje del día de hoy. Romanos capítulo 8, verso 29. Les voy a ser sincero, es un versículo bastante difícil. Lo voy a leer una vez más. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, o sea, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Somos, como dice ahí, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Vamos a agarrar esta frase primero. La primera palabra es predestinó. También los predestinó. Está formado por dos palabras. Como no sé pronunciar griego, se las voy a dividir en español porque esta es una de esas palabras que podemos dividir en español. Pre y destinó. Ya. Entonces, pre significa previamente o antes o por anticipado. Esta no está difícil de traducir. Y destinó es, interesantemente, proviene de la palabra de donde nosotros utilizamos la palabra horizonte. Entonces, estamos nosotros delimitados. El horizonte es el punto en donde la tierra termina y donde el cielo empieza. Antes del horizonte todo es tierra, del horizonte para arriba todo es cielo. ¿Se entiende? Por eso le llamamos horizonte. Es una línea imaginaria, no está siempre definida. Conforme tú vas avanzando hacia el horizonte se va recorriendo, porque es solamente la limitante de aquí para arriba cielo, de aquí para acá tierra. Es la misma palabra. Eso significa que previamente Dios delimitó algo. ¿Cuál es este límite? ¿Cuál es esta forma a la que Dios nos limitó? La siguiente frase nos ayuda. El versículo literalmente dice, también los predestinó para que fuesen hechos conformes. Las tres palabras para que fuesen hechos no aparecen en el griego original, están utilizadas dentro de la traducción que se hizo al español. Entonces la frase podría leer así: para que fuesen, predestinados
conformes a la imagen de su Hijo. No para que fuesen hechos, predestinados con una forma, con una limitante, con un molde, tanto como la línea que divide al cielo de la tierra de la misma manera. Predestinó con una forma. ¿Cuál es esa forma a la que Dios definió que el creyente fuera hecho, formado? Dice ahí claramente a la imagen de su Hijo. Como vimos en el versículo anterior, esta es esa buena obra. El que comenzó la buena obra. ¿Cuál obra? La predestinación a la forma, la predestinación al molde, la predestinación al contorno, para que no debiéramos salirnos ni quedarnos cortos, sino a la perfecta forma a la que Dios determinó que el creyente fuera hecho. Y puedes decir, híjole hermano, no sé, está un poquito complicado. ¿Por qué Dios no nos avisó esto desde el principio? ¿Por qué no nos dijo esto antes? Y quiero mostrarte, en cierta forma sí nos dijo desde el principio. Ve en tu Biblia a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, verso 26. Génesis capítulo 1, verso 26. Basta decir que Génesis es el primer libro de la Biblia que nos enseña acerca del principio y es el primer capítulo en donde Dios está creando todas las cosas. Génesis, vamos a leer 26 y 27. Entonces dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen. La mayoría de las personas, creo, llegamos a la conclusión, bueno, lo hizo. Ya lo hizo. A imagen de Dios. Inclusive, podríamos decir, podemos concluir que el hecho de que Adán haya sido creado significa que Dios lo hizo. Y sí, en un cierto grado sí, fue una obra completa, ¿o no? Cuando llega el sexto día, ¿qué dice Dios? Todo está perfecto, no, nada falta, es bueno en sobremanera, es totalmente bueno, es perfecto como todas las cosas que yo hago. Esa es la conclusión a la que Dios llega. La creación del hombre es completa, sí, pero mi punto aquí el día de hoy es, ¿la formación del hombre fue completa ese día? No del todo. Porque Dios tenía planeado, como lo acabamos de leer en el versículo anterior, una obra que es perfecta. Predestinados a un molde. No nada más al molde físico. Dice el versículo 27, sigue diciendo el 26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Puedes ver palabras como imagen y semejanza que se parecen a las palabras de Romanos. Y señoreen en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y fíjate que aquí usa otra palabra. Aquí dice y creó. No hizo. Allá es hagamos al hombre. Aquí es hizo al hombre. Y literalmente esta palabra es la misma palabra que utiliza para cuando Dios hizo los cielos y la tierra, que los trajo de la nada. Implica que no hay material original del que trabajas. Algunas mujeres saben exactamente a lo que me refiero, ¿verdad? Cuando llegas a tu casa y no sabes qué vas a preparar para comida y de alguna manera haces algo encuentras y de repente sale algo en la olla y dices, no tengo idea cómo lo hice. Bueno, así lo hizo Dios, pero no había nada en el refri, no había ni refri, ni tiempo, ni electricidad, ni personas. De la nada creó al hombre. Te fijas cómo arriba hagamos al hombre, es el plan de Dios, palabras pronunciadas cuando nadie las podía escuchar. Estas palabras Dios diciendo hagamos al hombre, no había nadie que dijera, oh, Dios está por hacer al hombre, no había nadie. Entonces el primer paso del hacer del hombre es crear al hombre. ¿De dónde? De la nada. En el capítulo 2, en el capítulo 2 de aquí mismo de Génesis, nos habla acerca de cómo Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces tenemos hacer, tenemos crear, tenemos formar. Lo que yo quiero que vean ustedes es que ese hacer lleva ciertos pasos. Primero tenía que generar la materia prima por medio de la cual haría al hombre, y después el proceso de hacerlo. Y yo esta mañana vengo a decirte, y ese proceso no terminó para algunos seres humanos ese día.
Esa labor de hacer al hombre continúa aún el día de hoy en los corazones de cada creyente pasado, presente y futuro. Su obra sigue siendo, Dios sigue creando, formando, haciendo al hombre, porque es una obra que es perfecta. Verso 27 dice que entonces lo formó. Uno de los argumentos normalmente dicen es que somos hechos a imagen de Dios, ¿verdad? El ser humano es hecho a imagen de Dios, de ahí proviene el valor de la vida. Nosotros guardamos la vida, protegemos la vida, ¿por qué? Porque reconocemos que hay algo de Dios en cada persona, en cada ser humano que nace y que existe, hay algo de Dios en él. Pero entonces mi pregunta es, ¿qué parte de la imagen de Dios es la que podemos ver o encontrar en el hombre? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿Dios tiene manos? ¿Dios tiene pies? ¿Dios se levanta de malas los lunes en la mañana? ¿Dios le va a la América? Dios no tiene pies, no tiene manos, no tiene boca, pero Dios habla, pero Dios piensa, pero Dios comunica, pero Dios convive, pero Dios ama, pero Dios odia, pero Dios desea, pero Dios decide. Esas son las características de Dios que están contenidas en el hombre. No son nuestros brazos o nuestras piernas, es todo lo demás que son componentes que encontramos en la persona espiritual de Dios, tanto en cada una de sus tres personas como en la totalidad del ser de Dios. Entonces se fijan cómo cuando decimos, bueno, ¿a qué se refiere con que lo hizo a su imagen? Por eso le puso 2 piernas y 2 manos y una cabeza y boca, y no necesariamente, porque la obra de Dios va más allá de haber formado al hombre del polvo de la tierra. Quiero que te pongas este ejemplo, que pienses conmigo en esto. Imagínate una semilla, ¿ok? Tú tienes una semilla. El sembrador, ¿qué hace? Pone una semilla en la tierra. Esta semilla germina, esta semilla crece, esta semilla finalmente, ¿qué va a suceder? Va a dar fruto. Ahora, ¿qué parte de la labor del sembrador determina el fruto de esa semilla? Ninguno. El sembrador, con sus cuidados, con su experiencia, con su tiempo, con su esfuerzo, con su sudor, con sus habilidades, con todo lo que él pueda poner dentro de ese proceso de sembrar, él no determina cuál será el fruto que saldrá de esa semilla. La semilla en sí da un fruto específico que le compete a la naturaleza de la semilla. ¿Estás conmigo en este ejemplo o no? Ok, entonces podríamos decir, ¿qué es esa semilla? Podríamos decir que Dios planta en el corazón de un hombre. ¿Qué características tiene? Por ejemplo, si un sembrador sembrara una semilla de tomate, entonces el sembrador va a salir a cuidar esa semilla, debió de haber preparado la tierra, debió de haber acomodado lo suficiente, él conoce la profundidad a la que debe estar puesta, la cantidad de agua que esta semilla necesita, y cuando la ve salir, él dice, todo va bien. La puedo ver y puedo saber que esa semilla está brotando de forma correcta. Esa es la forma en la que el tomate crece, y espera y continúa, y a lo mejor corta 2 ramitas por ahí, a lo mejor la trasplanta a una maceta más grande, no sé, pero al final del día, cuando ese tomate sale, el sembrador sabe cómo se ve un tomate pequeño, cómo debe ir creciendo, y él puede decir, ese tomate algo pasó, hay que cortarlo, hay que quitarlo, hay que replantarlo, eso no sirve, y lo puede quitar. Pero nada de ese conocimiento determina si esa planta va a dar un tomate o una cebolla. Nada. El tomate no depende del sembrador, el tomate depende de la semilla. El resultado en la obra de Dios, en la vida del cristiano, no está determinada por el cristiano, sino por la semilla que es sembrada, y es a través de esa obra. Entonces tú puedes decir, bueno, entonces de nada sirve que el sembrador trabaje. No, obviamente nadie diría, porque la semilla guardada en un cajón o metida en algún lugar, pues no sirve de nada, no va a dar el fruto.
Si el sembrador no la acomoda bien, si no preparó la tierra, si no riega, si no vela, si no acomoda, si no cuida, si no protege del frío, del calor, del sol, de la sombra, si no hace todos esos pasos, esa semilla no va en esencia a germinar. Pero repito, la naturaleza del fruto está determinada por la semilla y no por el sembrador. De la misma manera, nosotros no somos llamados en la obra de Dios, en el corazón de cada creyente, a pasar como espectadores y a sentarnos desde lejos y decir: yo solo voy a aventar la semilla y a ver qué pasa, y que Dios haga lo suyo, la fotosíntesis, el proceso, lo que sea. Es más, al contrario, voy a poner una semilla de tomate y yo quiero calabazas. Te vas a decir: oye, mi hermano, hay muchos cristianos que están cosechando tomates esperando calabazas y culpan a Dios. No es culpa de Él que tú estés esperando un fruto diferente al que Él ha determinado cuando creó esa semilla y la plantó en el corazón del creyente. Una garantía tendrás: si la semilla es de tomate, tomates vas a cegar. Qué bonita garantía. Es posible trabajar en vano. Mateo 15, versos 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y la explicación de por qué es la siguiente: pues en vano me honran. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál es el problema de la humanidad? Dice: enseñando como doctrinas, enseñando como leyes espirituales, mandamientos de hombres. Están cosechando tomates esperando obtener calabazas. Es lo que Dios está diciendo. Agarraron algo que yo dije y utilizan sus principios para establecerlos y venderlos en la tienda. Claramente alguien que ve dice: eso no es una calabaza. Pero tú tienes tu puesto afuera de tu casa y estás pretendiendo vender calabazas con un letrero que dice tomates. No nada más corres el peligro de desilusionarte tú, corres el peligro de que otros se desilusionen creyendo que por tu mala perspectiva Dios está haciendo una obra equivocada. No dice que no lo honran. ¿Sí ves o no? De labios me honra. No dice no me honran, dice me honran de labios. Hay una honra. El problema es que el ser humano tenía un interés distinto al de Dios. Lo querían hacer a su manera, lo queremos hacer a nuestra manera, con nuestras reglas, a nuestro gusto. Venimos con Dios y le decimos: mira Dios, yo sé que tú dijiste ciertas cosas, pero ni siquiera las entiendo, ni siquiera las conozco y no me interesan. Yo te voy a decir cómo vamos a trabajar, yo te voy a decir cómo le vamos a hacer, yo te voy a decir cómo vamos a plantar, yo te voy a decir qué fruto vamos a obtener. Debemos entonces conocer el carácter y la naturaleza de la semilla que Dios siembra en el corazón del creyente para poder trabajar de acuerdo a la naturaleza de esa semilla. Vamos a regresar al ejemplo del sembrador. Bueno, no me he ido, pero vamos a regresar. Este sembrador conoce su consistencia, sabe cómo funciona, sabe cómo se ve. De la misma manera, nosotros, cuando contemplamos en la palabra de Dios sin obstáculo, cara descubierta, como en un espejo, al vernos nosotros, hermano, mira, cuando el sembrador sale, el sembrador espera que si hace una semana sembró una semilla, sería muy sorprendente que el sembrador salga y cuando voltee a ver al suelo vea la misma semilla. El sembrador sabe que esa semilla ya no debe estar como estaba. Esa semilla va a ser diferente. Cuando tú y yo vamos a la palabra de Dios y nos vemos en el espejo de la palabra de Dios, vemos un poco de cómo éramos y vemos un poco de cómo somos, pero también vemos la anticipación de lo que seremos. Vemos un poco de cómo éramos, vemos cómo somos y vemos ¿qué podríamos decir? Un preview de cómo vamos a ser en el futuro. Esa es la contemplación de la escritura. Si tú vas a la Biblia por algo diferente, otra vez vas buscando calabazas y lo único que te vas a topar son tomates. ¿Qué vas a ver en la palabra de Dios? ¿Quién eras? ¿Y quién eres? ¿Y quién vas a ser? Eso es lo que ves. Debes buscar eso cuando vas a la palabra de Dios, porque esa es la obra que Dios ha determinado sembrar en el corazón de cada creyente. Ese es nuestro punto del día de hoy. ¿Qué características tiene esta semilla?
En cierta forma podríamos decir que Dios ha predestinado un molde para el cristiano, ¿verdad? Pero no es un molde con M minúscula, es un molde con M mayúscula. No es una forma con F minúscula, es una forma con F mayúscula. Esta forma es Cristo. La forma a la que Dios, porque tú puedes decir, híjole hermano, a lo mejor no sé quién se está ya, así como cuando empiezas a desesperarte y dices, es que a mí me está hablando de restricciones, a mí me está hablando de moldes, a mí me está diciendo que probablemente me va a empezar a decir pues que de aquí para allá ya no es cristiano y de aquí para acá sí es cristiano, de aquí para acá no son características cristianas. A eso vamos, pero tú puedes empezar a sentirte un poquito incómodo, hermano, pero la forma no es cualquier forma, la forma es la forma de Cristo. Dios pudo haber inventado un semihumano bueno, ideal, perfecto, guapo, que no se arruga, no sé, pudo haberlo hecho, pero no, decidió que fuéramos predestinados, prelimitados desde el principio con la forma de Cristo. Y todo cristiano debe escuchar con anhelo esas palabras. ¿Qué es lo que quieres en mi vida, Dios? Que seas como Cristo. ¿Qué es lo que esperas que yo diga, Dios? Cosas que Cristo diría. ¿Qué quieres que yo piense o sienta o ore o busque o algo? Como Cristo, como Cristo, como Cristo. Es triste que como cristianos a veces decimos, es que yo no sé qué es lo que Dios quiere con mi vida, no sé qué es lo que Dios quiere hacer, qué estará tratando de hacer Dios en mi vida. Dios, por favor, solo dame un indicador, solo pone una etiqueta a algo, mándame un mensaje, haz algo, Dios. Y Dios dice, ahí está, es mi hijo, míralo, contémplalo, está de Génesis a Apocalipsis, empiezo con él, termino con él y todo en el centro es él, es Cristo. No te preguntes a dónde vas, a eso vas. Y es ideal que el cristiano vea en la Biblia y diga, ay, así es como yo antes era. Ay, así es como todavía soy. Pero luego del otro lado ves y dices, ay, gracias a Dios ahora así soy. Y finalmente así es como seré. ¿Lo ves? Es una gran obra eso. Oigo a veces que personas usan el versículo ese de cosas que ojo no vio y oído oyó para describir cómo Dios te va a dar un carro del año. Mira, hermano, yo sé que los Mercedes son geniales y la tecnología de estos días es increíble, pero si tú crees que esa obra que ojo no vio y oído oyó no es otra cosa que no es ser formados a la imagen de Cristo, entonces no conoces a Cristo. Porque si lo conocieras, sabrías que no hay cosa terrenal que lo pueda sustituir, que no hay cosa más preciosa y perfecta y deseable que Cristo. El pastor usó el pasaje de Santiago 1:24 y estoy usando estos pasajes porque quiero que veas la continuidad. Santiago 1 versículo 24 lo leyó el pastor la semana pasada y dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo, su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, es para lo que usamos los espejos, y luego se va y olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad. Hermano, mira, esto parece desde mi punto de vista, a lo mejor alguien podría decir esto no tiene sentido. Perdóname que te diga, pero si es ley, entonces puede ser libre. Y si es libertad, puede entonces ser ley. Porque yo tengo entendido que cuando soy libre, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Esa es la definición, mi definición de libertad. Pero esa no es la definición de libertad. La definición de libertad no es poder hacer lo que tú quieres. La definición de libertad en el corazón de Dios es algo mucho y mucho y mucho mejor. Vamos otra vez al Edén. En el Edén, Adán y Eva fueron formados y les dijeron, voltea a tu alrededor, empieza a nombrar animales, empieza a conocer plantas, vas a gobernar sobre todas estas cosas, pero Dios claramente les dice, pero hay un árbol del que no comes. Hay un árbol del que no comes. Entonces mi pregunta para ti es, aún en el perfecto lugar que el Edén era,
¿El hombre era libre? Tenía una forma que no debía ser alterada. Ahora tú puedes decir, bueno, pero el hombre de todas maneras desobedeció. Claro, porque de alguna manera tú y yo somos libres de desobedecer. Lo hacemos todo tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero lo que sí no podemos hacer, hermanos, somos libres para desobedecer a Dios, pero para lo que no somos libres es para decirle a las cosas malas que son buenas. Tú no puedes decir, Dios, no me puedes castigar porque lo que yo hice desde mi punto de vista no está mal. Eso es algo que no puedes hacer. Puedes hacerlo, hazlo. Eres libre de hacerlo, pero lo que no puedes hacer es ir con Dios y decirle, esto que tú dijiste que yo no debía hacerlo porque es malo, no es malo, es bueno. Eso es algo que no puedes hacer. Otra cosa que tampoco puedes hacer en tu libertad es, una vez haciéndolo, decir, no, yo soy libre de no pagar las consecuencias. No las voy a pagar. No, claro, no puedes etiquetar de forma distinta las cosas que Dios ha establecido y nombrar con bien a lo malo, o al revés, con decirle a lo bueno malo. No puedes hacer, que es la misma historia. Lo hacemos más seguido, yo creo. ¿Sabes por qué? Porque cuando leemos la Biblia y leemos verdades y caminamos en nuestra vida y con nuestras acciones negamos las cosas que la Biblia dice, no nada más estamos diciendo que lo malo es bueno, le estamos diciendo a Dios, lo que tú dices que es bueno, no es bueno, es malo, por eso no lo quiero hacer. Tú dices que si te busco recibiré gozo, pero yo no creo eso. La Netflix es más interesante. Tú dices que si yo formo una familia de esta y esta y esta forma, tú dices que esa es la forma en la que las cosas se hacen y serán buenas, pero yo no creo eso. Yo no creo que esa sea la forma en la que se deben de hacer las cosas. Tú dices que el trabajo produce bendición, pero yo digo que a mí me da flojera trabajar y cada vez que puedo evito hacerlo. No nada más le decimos a las malas cosas buenas, sino también a las buenas cosas decimos que son malas y decimos a Dios, tú eres un mentiroso porque tú dijiste que esto era bueno y no es cierto. Eso es algo que el hombre tampoco podía hacer desde el Edén. En la salvación es lo mismo. Hay un pasaje en Éxodo, capítulo 6, versos 6 al 9. Éxodo 6, 6 al 9. Donde Dios está hablando con su pueblo. Y quiero que lo veas porque el lenguaje es interesante. Dice, por lo tanto dirás a los israelitas, yo soy Jehová, y yo os sacaré, escucha, sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre. Dice, sí. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el cristiano. Sí, pero mira el versículo 7. Y os tomaré, di tomaré. No dice te voy a invitar a comer a mi casa a ver si tienes tiempo. Tú dime, muéstrame tu calendario a ver qué día puedes. Dice, y os tomaré. Tomaré. Sí te voy a librar. Sí voy a quitar las cargas pesadas de la opresión del pecado, pero te voy a tomar, dice Dios, voy a tomarte. Y no nada más te voy a tomar, dice, por mi pueblo. No nada más te voy a tomar como para echarte ahí en la cajuela y traerte sangoloteando por toda la ciudad mientras me paseo. No, dice, y tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Mira, hermano, te voy a hacer una pregunta. Si este es el deseo de Dios, tú dices, ay Dios, no. Yo creí que solo me ibas a sacar de Egipto. Yo sé que yo pensé que esto era nada más como que ibas a abrir la puerta de la cárcel y yo iba a salir, iba a poder ir a hacer lo que yo quería hacer. Eso no es lo que dice. Os tomaré, se pone peor. O mejor, diría el cristiano. Y os tomaré y sabréis que yo soy Jehová. Mira, no. Y sabréis que yo soy Jehová. Y sabréis que yo soy el que soy. Y sabréis que yo soy, que lo que has buscado, que lo que has anhelado, que lo que haces, que lo que tu corazón está diseñado para recibir, ese soy yo. Tú lo vas a saber, lo vas a comprobar, no está diciendo nada más para que sepas que yo soy el mero mero. Eso no es lo que dices, para que tú finalmente comprendas realmente quién soy y todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo y todo el bien que hay en el hombre cuando Dios está cerca y cuando el hombre conoce a Dios.
que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Pero mira luego el último versículo, el verso 8. Saqué, tomé, verso 8 dice, y os meteré. Tú dices, espera. Sacar para salir. Y Dios dice, no. Sacar para meter. Saliste de un reino para entrar a otro reino. No estás abandonado en el desierto. Fuiste trasladado de un reino a otro. Tú puedes decir, hermano, pero es que no sé, híjole, eso suena como que me estás pidiendo que no pueda. Fuimos sacados de un reino, de un rey, de un dueño despiadado que solo buscaba nuestra destrucción, que se complacía en nuestra perdición, en nuestro sufrimiento. Mira que no podía ni quería ofrecernos gozo, deleite, esperanza ni paz. De ahí nos sacó Dios y nos metió en un reino donde este rey, donde este Señor, donde este soberano es bueno, es misericordioso, es justo y es perfecto. Cuando nosotros conocemos el Evangelio, entendemos que esta transacción es hecha a través de la fe. Nosotros hemos sido comprados por precio, dice la Escritura. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19. Vienen palabras más duras, hermano. Dile a tu corazón, aguanta, hermano, acompáñame al final. Hay esperanza. Primera de Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, el cual tenéis de Dios, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de parte de Dios y que no sois vuestros? No eres tuyo, hermano. Sin Cristo no eras tuyo de todas maneras. Le pertenecías a la muerte, le pertenecías al pecado, le pertenecías al sufrimiento, a la perdición, a la contaminación, a lo deplorable. Era lo único que podía haber en tu vida. Pero ahora en Cristo nosotros le pertenecemos a Dios. Pues, continúa diciendo, pues habéis sido comprados por precio. Por lo tanto, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que por si no entendiste las palabras anteriores, los cuales son de Dios. Te voy a decir algo, hermano. Lo más triste es que tú y yo creemos la mentira de que si se dependiera de nosotros, nosotros hubiéramos plantado una semilla de tomate o de calabaza o de frijol. A lo mejor muchos de ustedes serían a lo mejor cebollas, toronjas, limones. Lo más triste es que creemos que nuestras mejores opiniones, nuestros mejores deseos, nuestros mejores sueños, nuestros mejores planes son algo. Y a la luz del plan perfecto de Dios, todas nuestras mejores ideas son nada. Escúchame, nada. Porque si fueran algo, Dios diría, te las llevas conmigo al cielo porque te las ganaste, porque tienen un valor. Pero cuando tú y yo respiramos nuestro último aliento, nos presentamos en presencia de Dios con las manos vacías, porque todo lo que hicimos es nada. Tú dices, hermano, pero tengo hermosos sueños. Nada. Tú no sabes, hermano, el plan que tengo para mi vida. Nada. Hermano, pero yo quiero darme a otros y quiero servir. Nada. Son nada. Perdóname que te lo diga. Todos son nada. Filipenses capítulo 3, versos 8 al 14. No voy a comentar sobre los versículos, los voy a leer porque son palabras de Pablo. Y escucha, te está diciendo lo mismo que te acabo de decir. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, por las cosas que hago, por las cosas que sé hacer, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe, a fin de que dice conocerle. ¿A quién? A Cristo Jesús, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, para que yo pueda llegar a ser semejante. No estamos usando estas palabras. Para que yo pueda ser semejante a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no está diciendo que no va a resucitar, está diciendo que venga la resurrección antes de que yo muera. Es lo que está diciendo. No está desanimado, no está dudando de su salvación. Y entonces dice, no que ya lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Tú crees que estas palabras son de un hombre que se siente obligado por Dios para ser transformado a la imagen de Cristo? ¿Tú crees que este hombre está diciendo, pues es que no me queda otra opción? Como cristiano, Dios dice que estoy predestinado a ser a la imagen de su Hijo, entonces como no tengo otra opción, pues ni modo. ¿Eso es lo que lees cuando lees estas palabras de Pablo? ¿O lees un hombre que anhela con todo su ser que esa obra perfecta diseñada por Dios desde antemano, antes de que el hombre fuera creado? No lees que Pablo está diciendo, Dios, por favor, termina esa obra en mí, te lo ruego. Yo sé lo que esta obra es y al mismo tiempo no sé, no la comprendo, no la entiendo, no sé lo que significa, pero lo poco que comprendo, lo poco que veo, lo deseo, lo anhelo, reconozco que es lo mejor que puedo haber recibido jamás. Por favor, Dios, fórmame a la imagen de tu Hijo. Y Dios dice, ya sé, esa es la gran obra a la que yo te he predestinado. Yo decidí desde entonces que tú ibas a hacer a este molde. Y Pablo gozoso se lanza sobre el molde y dice, fórmame, hazme, dame, quita, arregla, endereza, limita, por favor, sácame, pero méteme, no me abandones en el desierto, no me dejes sin esperanza, por favor. Esas son las palabras, así leo yo a Pablo, está aquí pronunciando estas palabras. El mismo Pablo ascendió al tercer cielo, contempló la gloria de Dios, estuvo en presencia de Cristo resucitado, y él tampoco entendía. Hermano, si tú esta mañana no lo puedes comprender, está bien. Está bien. Te voy a decir por qué está bien. Porque mientras Dios sepa cuál es esa forma, el que tú la conozcas o no es irrelevante, porque el que te hace es Él. Tú no sabes, pero Él sí sabe. Yo no sé, pero Él sí sabe. ¿Cómo era Cristo en cosas particulares? Yo no sé, pero Él sí sabe. ¿Y a dónde me lleva? A un lugar que Él conoce plenamente. Regresamos al pasaje, predestinados conforme a la imagen. Conforme significa junto con una forma, pegado a una forma. Literalmente significa meter algo dentro de un molde. Eso es lo que está diciendo. Con ajustes, dice la definición de conformar, es ajustar a unas dimensiones, características o partes. Dios nos ha predeterminado a una forma que tiene unas características. La característica es, como dice ahí, la imagen. La palabra imagen significa copia, parecido, estatura o perfil. La representación de su Hijo es lo que está diciendo. No a cualquiera. ¿Cómo es posible, hermano, que Dios tenga tanta misericordia de hombres y de mujeres? ¿Quiénes somos? Nadie. Pero Él sí es. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, decía Corintios. ¿Se acuerdan de Romanos 3:23? Un pasaje muy conocido. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mira, a veces creo que se nos olvida la I. No sé si te pasa o no. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso no es lo que dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A veces pensamos que pecar nos trae como consecuencia la destitución de la gloria. No.
el pecado es la razón, obviamente, por la que estamos, pero dice, y estamos, es nuestra condición, estamos destituidos de su gloria. Nuestro diseño perfecto por Dios es uno y estamos lejos de él. Eso es lo que el versículo nos dice. Es la condición en la que el hombre se encuentra. Salmo 16, versículo 2. Mira, ponle una estrellita a este salmo porque es muy hermoso. A veces es difícil descansar en la realidad de que debemos confiar en que somos hechos para glorificar a Dios. Pero mira el Salmo 16, versículo 2. Dice así: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Mira las siguientes palabras, mi estimado hermano. No hay para mí bien fuera de ti. Híjole. No hay para mí bien fuera de ti. Mira, quiero que veas esto porque es importante. Este hombre está hablando con su alma porque su alma le dijo algo a Dios. ¿Sí ves o no? Oh alma mía, tú le dijiste a Dios que no hay bien fuera de él. Es como si este hombre entiende este conflicto en donde tú dices, soy yo el que lo conoce, el que lo sabe, pero al mismo tiempo no. Hay un conflicto interno, es normal, está bien, estamos siendo hechos en algo que es mucho mejor. Por eso les decía que todos tus sueños son nada. A lo mejor vas al gimnasio 6 veces a la semana y te la pasas ahí 3, 4 horas porque estás buscando moldearte a una imagen. Esa imagen no sirve, no es nada. Toda esa transformación es así pequeñita. Pasaste de aquí a acá y tú dices, no, hermano, es que no sabes cómo me veía antes. Irrelevante. Lo que te puedo decir es que en Cristo, cuando termine Dios la obra, no vas a ser distinto, no vas a ser mejor, no vas a ser más suavecito, más tranquilo, vas a ser otro, irreconocible. Todo lo que eres dejará de ser y todo lo que no eres será. Es la forma de Cristo. 1563 en Alemania se hizo un catecismo muy famoso de 129 preguntas como resultado de la Reforma Protestante. La primer pregunta, no la 29, no la última, no el resumen, la primera dice así. La pregunta, porque son preguntas a las cuales respondemos con fe. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? ¿Qué es lo que te consuela mientras estás vivo y cuando piensas en la muerte? El catecismo responde así: que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo, quien pagó por completo todos mis pecados con su preciosa sangre y me ha liberado de la tiranía del diablo. También cuida de mí de tal manera que ni un solo cabello de mi cabeza puede caer sin la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y además es necesario que todas las cosas colaboren para mi salvación, porque pertenezco a Cristo. Él, mediante su Espíritu, me asegura la vida eterna y me hace completamente dispuesto y listo para vivir para Él de ahora en adelante. 1500. Y estas personas, esta era su razón de vida. No soy libre, le pertenezco a uno que, a diferencia de mí mismo, sí me sabe cuidar. A mi hija le encantan los dinosaurios. Y si por ella fuera, todos los días veríamos Parque Jurásico. A nadie en la casa le gusta Parque Jurásico. Evitamos decir, un tiempo intentamos, ¿por qué no decidimos una película cada quien? Y luego vamos viendo, un día vemos la película de y mira, hermano, tan nadie quiere ver Parque Jurásico que no estamos dispuestos a hacer eso.
¿Ves, hermano? Porque para nosotros esta convivencia requiere sacrificio. Requiere que yo haga algo que no quiero hacer en nombre de servir a otros. Pero si Dios eligiera una película para ver con nosotros, elegiría la que Él quiere y sería la que nosotros disfrutaríamos. Él no tendría que sacrificarse y tú tampoco. Porque su bien es nuestro bien. Porque su gozo es nuestro gozo. Dios se sacrificó en el sentido de que obviamente hizo la labor sacrificial de traernos, de sacarnos de donde estamos para meternos, pero su deleite, su disfrute, no es como, ya es domingo otra vez y van a venir mis hijos y así no hace Dios. Se deleita y nosotros nos deleitamos con Él. No hay para mí bien fuera de ti. Significa que todo lo que está fuera de Dios no está bien. No está bien en el sentido no de que sea malo, o sea, de que Dios esté en contra de eso. No está bien en el sentido en el que no hay nada bueno, no hay fruto, no hay disfrute, no hay bendición. Escucha las palabras de Jesús en Juan 14:1. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. No está diciendo, me preguntaron, está informando algo que dice, yo les hubiera dicho que no me los voy a llevar a ninguna parte, ustedes aquí se van a quedar. Tengo tanto interés en que entiendan el propósito por el cual yo he venido, que estoy dispuesto a compartirles que si yo me fuere, os prepararé el lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, porque ese es nuestro bien. Puedes ver, no hay bien fuera de ti. Dios dice, ya sé, y por eso voy a venir por ti. Te voy a llevar a donde yo estoy. Juan 15, verso 16 termina diciendo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Dios sabe lo que dice. Voy a decirles dos cosas para terminar. El primero de ellos es que Dios pudo habernos llevado a su presencia. En su presencia hay ángeles que son criaturas infinitamente más increíbles de lo que jamás hemos podido imaginar. Pero estos ángeles tienen alas que cubren sus rostros porque no pueden permanecer en la presencia de Dios. Pero cuando Dios decidió hacer al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, lo hizo con el propósito de que no necesitemos alas para taparnos el rostro. La obra de Dios es tal que vamos a poder contemplar su rostro sin obstáculo. Ni los ángeles gozan de tal bendición y privilegio, y tú y yo cara a cara. Porque Dios no nada más nos va a llevar, sino nos ha, a través de la predestinación, de la forma en la que Él ha establecido que el creyente sea formado, será el creyente capaz de estar en la presencia de Dios, deleitarse al ver a Dios cara a cara y disfrutar de su presencia sin obstáculo alguno. Apocalipsis 21:5 dice Jesús, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque en Dios todo es perfecto. Jesús termina diciéndole a Juan, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Llamados a ser transformados para poder estar en su presencia en la forma perfecta de su Hijo. Descansa. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús para el perdón de tus pecados, la obra ha iniciado. Y tienes la certeza de que la perfeccionará. Y es mi oración que si hay alguien aquí en este lugar que no conoce a Dios,
el Espíritu de Dios haya tocado tu corazón para contemplar que estas verdades, como Jesús dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Y en Él todo está bien y fuera de Él no hay bien. Voy a terminar simplemente leyendo estas palabras. Te voy a pedir que cierres tus ojos y escuches. Salmo 73, verso 22. Escúchalas nada más a la luz de todo lo que has escuchado esta mañana. Escucha estas palabras. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová mi esperanza para contar todas tus obras. Dios, gracias esta mañana por la semilla preciosa de tu palabra. Qué gran obra ideaste tú desde el principio de los siglos para que pudiésemos conocerte. Tu palabra inició en el versículo diciendo: porque a los que antes conoció íntima y profundamente. Y no nada más eso, Dios, tú has determinado una forma en la que nosotros en respuesta podemos conocerte tan íntimo que somos formados a la imagen de tu precioso Hijo. Gracias, Padre, por esa verdad. Permítenos entender lo inentendible y caminar en la certeza que llegaremos a ese día y en ese momento comprenderemos tu gloria totalmente. Edifica tu iglesia, enamora a tu esposa para tu gloria y que sea transformada y sea pura y sin mancha y contaminación, digna esposa del Cordero perfecto. Y que nos gocemos, mi Dios, con los santos que desde el principio han conocido estas verdades. Siembra esta semilla en tu pueblo, mi Dios, germínala y permite que nos parezcamos más a tu Hijo. Lo hacemos no porque es nuestro deseo, sino porque como Pablo sabemos que es tu deseo y deseamos lo que tú deseas, porque no hay bien fuera de ti. Acércanos, Padre, para que seamos como tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.